Bueno, después de este descanso existencial, pasamos a Sartre. Bueno, ya llevamos 8 hasta Heidegger. Sigue Sartre y se acabó. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Entonces, estamos en pensamiento moderno. Nos quedamos en pensamiento moderno, ahí estancados. Y hasta lo que aquí vamos y hemos visto, podríamos resumirlo todo en el epígrafe de García Márquez de Vivir para contarla. La vida no es la que vivimos, sino la que recordamos, y cómo la recordamos para contarla. Fíjense nada más cuántas distorsiones ya van aquí. Que dicho en términos existencialistas, aquí está exactamente la experiencia en mi conciencia. Una cosa es la vida que se vive. No, esa no nos interesa. Otra cosa es la que uno recuerda, ya, pasó por otro filtro. Otra cosa es cómo se recuerda y otra cosa es cómo se cuenta. Bueno, pues aquí está la verdadera existencia, en lo que cuento de la vida que recuerdo, de lo que yo he vivido. Eso es exactamente. Si nos vamos a los términos cientificistas, racionales, diríamos no. Una cosa es la vida que se vivió, y esa es la única vida que cuenta. Estás distorsionándola cuando la recuerdas, cómo la recuerdas y cómo la cuentas. Eso ya no tiene nada que ver con la vida. La vida es objetiva y está ahí. Lo que hiciste, lo hiciste. Lo que viviste, lo viviste. Y no me vengas con cuentos. Lo demás es subjetividad. Y el existencialismo nos va a decir, pues es que solo hay subjetividades. Solo hay experiencias en mi conciencia. Y por lo tanto, la única vida que cuenta es la que se cuenta. Y ya. ¿Y cómo me lo cuenten? Sus pacientes van a llegar y les van a contar todos sus males. Y ustedes les van a decir, no, así no fue. Y ellos les van a decir, entonces me voy con él. Porque exactamente eso que les cuenten sus pacientes, eso es lo que en realidad sucedió. Y para que ustedes les quiten sus traumas, tienen que hacerlos que se la cuenten de otra manera. Para que no digan que no hubo psicología. 1905-1980. Empecemos por el principio. Bueno, no por tan el principio. El existencialismo sartreano tuvo influencias, para empezar, en el mundo académico y hasta como moda. ¿Y tú? No, pues yo soy existencialista. Sartreano, no, nomás por pura moda. Pura moda. Y todavía por ahí andan unos que todavía son existencialistas. Y se hacen cutting. No vale nada la vida no vale nada. Empieza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso en este mundo la vida no vale nada. Después de un tequilazo, o después de una cerveza Heineken, o un vodka Absolute Spirit hegeliano. Bueno, pero Sartre entonces, entre la filosofía y la literatura. Porque, como diría Marx, la forma más adecuada que he encontrado para aprender historia ha sido con novelas. Y aquí la forma más adecuada de poner ahí expuesta la existencia humana con todos sus fue la literatura.
llena de personajes decadentes, pero con una característica: tienen conciencia de lo que son. No es así cosa nomás de agarrar al vagabundo que está tirado y contar su historia y ya, no. Es cuestión de que él se da cuenta, es consciente de toda esa miseria humana que está viviendo, y ahí es donde radica la riqueza de la literatura sartreana. Por eso no les recomiendo que la lean. Mejor vayámonos a la filosofía, pues ya no se siente tan feo. Nomás se racionaliza, se archiva ahí en donde dice filosofía del siglo XX, filosofía moderna, existencialismo, Sartre, asunto arreglado. Pasamos a Levinas. Entonces, ya sabemos, la existencia precede a la esencia. El existencialismo dice que la existencia precede a la esencia y después la esencia es la que se va creando según la existencia va siendo. Tenemos de este lado una división del mundo que son las cosas. A veces vamos a ubicar ahí, en esa parte del mundo, estas cosas. O sea, a veces vamos a atribuirles características puramente de objetos en lugar de características de personas. De aquel lado, del lado de los objetos, lo que encontramos son esencias y cualidades definitorias. Los objetos ya están definidos y son lo que son, y no son lo que no son. A diferencia del ser humano, donde no hay esencia, bueno, sí hay esencia, pero ahorita vemos en qué sentido vamos a hablar de esencia y de existencia. Aquí estamos hablando de los seres humanos que tienen existencia, que tienen conciencia, que tienen razón, que tienen voluntad y que existen en el mundo. De aquel lado tenemos todas las cosas que ya están definidas y ya están hechas. Solo dejan de ser lo que son cuando se transforman o las transformamos en algo completamente distinto de ellas, pero no por su propia voluntad, no hay voluntad ahí. Y dice Sartre, entonces los seres humanos primero tienen existencia y luego son una cosa o son la otra. ¿Qué significa eso? Posibilidad. O sea que ustedes no son nada, primero estudian y luego son psicólogos. Pero no son en esencia psicólogos antes de estudiar. Porque a la mitad del camino se vuelven médicos. O ingenieros. O cualquier cosa distinta y todo eso, porque ahí también está la posibilidad. La posibilidad, la voluntad. Entonces, ¿yo qué soy? No sé qué soy, primero déjame existir y luego te digo cómo me defino. Como en el cuento del marciano de Ray Bradbury, que dice, ¿tú quién eres? Un marciano que toma las características de la persona que alguien quiere ver. Entonces uno lo ve y lo convierte en su papá, otro lo ve y lo convierte en un enemigo, otro lo ve y de repente lo atrapan y le dicen, ¿y tú quién eres? Y el marciano dice, yo no soy nadie, soy solamente yo mismo.
aquí también. ¿Qué somos? No somos nadie. Somos simple y sencillamente nosotros mismos. Después de que yo hago, actúo, decido, elijo y realizo, me voy constituyendo en algo determinado. Pero primero es la existencia y luego la esencia que se define. En el principio es la acción. No es cierto que en el principio es el verbo. Bueno, sí, en el principio es el verbo. Pero ¿qué indica el verbo? Otra vez regresémonos a la gramática. ¿Qué indica el verbo? La acción. En el principio era el verbo, que no es el lenguaje ni el habla. En el principio era el verbo, significa en el principio es la acción. Primero hago y luego soy. A veces nomás me hago. Entonces, tenemos en el existencialismo, ser humano identificado con existencia. Ser humano es existencia. La existencia que, dijimos, está antes de la esencia que define a cada uno de los seres humanos. Primero es en el sentido de ser, existir, actuar, realizar, elegir. Y después es esto o lo otro en el sentido de después se define como algo específico. Y quiera o no, lo que hago yo me va a definir. Quiera yo definirme como eso o no, lo que hago me va a definir necesariamente como lo que soy. No es cosa de que, pues yo no quiero elegir, entonces yo no me defino de ninguna manera. No, si no quiere elegir bueno, después pasamos a lo de la mala fe. El ser humano, la existencia, transforma su forma de ser otra vez con y en el tiempo. No por nada su antecedente inmediato de Sartre fue Heidegger. Aunque él dice que lo influyó más Husserl, también leyó a Heidegger. No transforma su esencia universal de ser humano. O sea, que no dice, bueno, yo voy a dejar de ser persona y me voy a convertir en una banca. No. O en un burro. No. O sea, en presidente. No. Transforma su manera de ser individual y concreta, no su esencia universal. Entonces, ¿hay esencia o no hay esencia? Bueno, no transforma su manera universal de ser, sino su ser individual y concreto. Allí es donde se van a ir dando estas posibilidades, estas elecciones y estas acciones en esa existencia. O sea, yo me elijo a mí mismo, no en mi ser, pero sí en mi manera de ser. Esto sería la esencia universal del ser humano. O sea, sí, nacemos como seres humanos, ¿sí? Pero ¿qué vamos a hacer a partir de allí? Esa es la manera de ser de cada uno. Y sí, ahí está dicho, por ser. Y otra vez, tenemos limitaciones. No es cierto que la libertad es absoluta. Por lo menos hay dos cosas que no podemos hacer. Y ya lo dijo Heidegger. ¿Cuáles fueron? Nacer y morir. No elijo nacer, ni elijo dónde nacer. No elijo morir, ni elijo dónde morir. Entonces, nuestras elecciones, y por lo tanto nuestra existencia, está limitada. Sí está limitada. Está limitada por el nacimiento y por la muerte.
O sea, prácticamente no está limitada. Pero lo más importante es que allí, exactamente allí, es donde está mi rango de elección, de acción y de decisión. Bueno, ya para qué quiero elegir si dónde nacer o si dónde morir, si puedo elegir todo lo que está en medio. Y acuérdense, la pregunta no es, ¿hay vida después de la muerte? La pregunta es, ¿hay vida antes de la muerte? Y eso es lo que está aquí. Todo lo que se decide dentro de los límites. Y está Albert Camus con Sartre. Ya viéndolo medio feón porque después se van a pelear. Pero mientras todavía no traían al presente el futuro que ni siquiera veían. Y empezamos con la libertad ontológica. O sea, la libertad absoluta. Entre el nacer y el morir está la existencia. Y la existencia determinada otra vez por una cualidad ontológica del ser humano, la libertad. Libertad absoluta. Capacidad de elegir. Y en esa capacidad de elegir no hay límites. En la capacidad de elegir. Hay límites en lo puedo hacer, me dan permiso, puedo realizarlo, me están viendo, porque si me ven no lo hago y si no me ven ya es otra cosa. Es mentira que sea un caballero cuando nadie me ve, dice Joaquín Sabina. Pero allí cuando nadie me ve también hay capacidad de elegir. Y cuando todos me ven también hay capacidad de elegir. Entonces, así definido, la capacidad de elegir como libertad, las decisiones y las elecciones, si son propias, si yo las tomo, independientemente de si las realizo o no, entonces es mi libertad la que está actuando. No es realizar acciones, sino determinar las decisiones y las elecciones, lo que nos hace ser libres. Encerrados en una celda también somos libres. Así. Andando por la vida, sin cadenas, también podemos no ser libres. No es cuestión de realizar lo que se decide. Y no se va a medir así la libertad, sino solamente por la capacidad de elegir y la capacidad de tomar decisiones. Yo lo decidí, sí, fue libertad. No lo pude realizar, fue libertad de todos modos. Y eso como parte constitutiva del ser humano. ¿Qué es lo que no se ha elegido? El ser libres. Y ya tenemos otra limitante. Yo no elegí ser libre. Pero soy libre. Esa libertad nos fue dada. ¿Por quién, cómo, cuándo, dónde? No sabemos. Porque no hay Dios. Si no hay Dios, pues no fue Dios. Así como fuimos arrojados, ¿y quién nos arrojó? No, pues, ¿quién sabe? Dios, pues, como Heidegger nunca dijo nada sobre Dios, pues no sabemos si según Heidegger fuimos arrojados por Dios o no. Pero ser arrojados es un hecho. Dentro de las facticidades heideggerianas, que después aquí aparecerán, está este otro hecho. Aquí, en Sartre, el hecho es que somos libres y tenemos libertad absoluta.
¿De dónde salió? Eso es lo de menos. Es constitutivo del ser humano, por eso es libertad ontológica. Ahí está metida y no se puede operar para quitársela. Se es libre en todo, excepto en lo de ser o no ser libre. Y así como parte constitutiva del ser humano, la libertad es lo que va a determinar la existencia del ser humano. ¿Cuál va a ser la existencia? ¿Cuál va a ser la forma de definirse de cada persona? Eso va a depender de la libertad. El hombre está condenado a ser libre. Y peor todavía, nace libre, responsable y sin excusas. ¿Por qué hiciste eso? Es que me dijeron. No. ¿Por qué decidiste eso? Es que me obligaron. No. Esas son excusas. La única respuesta es porque yo lo decidí. O por causas que no fueron ajenas a mi voluntad. Dijimos, no hay Dios. Ahí. Y dice Sartre, sí, no existe Dios. Ya cuando le echan un montón, dice, bueno, espérense. No es que diga que Dios no existe. Es que exista o no, nada cambia. Si Dios existe, sigo siendo libre. Y si Dios no existe, también sigo siendo libre. O sea que aquellos que vienen y me echan pleito, lo primero que les voy a decir es, ¿y no dices tú que Dios me hizo con libertad de albedrío? Sí. Entonces, llegamos a lo mismo. Bueno, entonces, según Sartre, lo que vamos a tener es lo siguiente. No hay Dios. Vamos a partir de que no hay Dios. Sí, hace toda una argumentación de por qué dice que no hay Dios, la cual nos llevaría 3 horas. Partimos como premisa de la conclusión, no hay Dios. No hay Dios. Por lo tanto, no hay valores escritos en el cielo. La religión dice, Dios es la garantía de la ley moral. Y Dostoyevsky se pregunta, si no hay Dios, ¿todo está permitido? Bueno, lo afirma, si no hay Dios, todo está permitido. Si no hay Dios, todo está permitido. Según la religión, si no hay una ley moral objetiva y válida para todos, que vamos a tomar como criterio de nuestras elecciones, decisiones y acciones, entonces cualquier cosa es válida. Lo más sublime y lo más perverso. Exactamente con el mismo valor. Partimos entonces de que no hay Dios, pero hay libertad absoluta. Somos seres libres y no nos podemos quitar la libertad. Esa libertad nos conduce a las opciones, las posibilidades, las decisiones, y todas esas decisiones simbolizadas por la nada. La nada es la ausencia de que nosotros vamos a convertir en algo cuando tomamos la decisión o realizamos la acción. Y ante la nada, la angustia. Y con la libertad ontológica, la nada y la angustia, se fundamenta la moral. ¿Por qué, con qué o cómo? Si no hay una ley moral objetiva, ¿dónde vamos a tomar la objetividad? Si no hay un Dios que nos diga, esta es la ley moral que se debe seguir, ¿de dónde vamos a tomar la ley moral? ¿Cómo vamos a decir esto es bueno o esto es malo? ¿De qué podemos echar mano?
de nada, ¿de qué echamos mano? ¿Qué es lo único concreto que sí existe? La existencia. ¿Cuál es el criterio de la ley moral? 1, la libertad absoluta. 2, el que yo no soy único, ni estoy aislado, ni separado de los demás que también dicen ser yo. Entonces, entre tú y yo, vamos a hacer la ley moral. Y entre tú y yo, vamos a hacer los valores. Y entre tú y yo, que somos dos subjetividades, pero acuérdense que la suma de las subjetividades hace la objetividad, entre tú y yo, y tú, y tú, y tú, y tú, y yo, hacemos la ley moral que va a ser objetiva. Entonces, ¿de dónde sacamos la ley moral? Entonces, ¿todo vale por igual? No. Si yo digo hay que matar a los demás y el otro dice está bien, empezamos por ti, no, espérate. No, ya no funcionó la ley moral. Vamos a llegar a un acuerdo. Aquí, en este mundo, no podemos deshacernos de las otras existencias. Y ya tenemos una ley moral objetiva. No se vale matar. Así de fácil. ¿Qué otra cosa podemos inventar? Acuérdense, Oscar Wilde decía, lo bueno es lo que yo digo que tienen que hacer los demás. Sí, es cierto, pero los otros dicen lo mismo. Entonces tenemos que llegar a algo intermedio para que me respete a mí y lo respeto a él. Y con eso creamos la ley moral objetiva, con la suma de las individualidades, con la suma de las existencias particulares, fundamentamos la moralidad. El compromiso humano de cada existencia con las otras existencias es lo que va a dar por resultado la universalidad del proyecto individual. Entonces yo, como ser individual, cuando elijo una acción, la estoy eligiendo en nombre de todos. Si yo elijo matar a otro, estoy eligiendo por todos. ¿Es eso válido, permitido y moralmente aceptable? Sí, siempre y cuando quieras que venga de allá para acá también. Y como yo digo no, entonces suspendemos ese acto y establecemos otros como principios universales de valor moral. ¿Quién es el legislador universal de la moralidad y el creador universal de los valores? Cada existencia. Lo que tú elijas realizar o la elección que tú elijas sin realizarla, esa elección piénsala como teniendo un valor universal y que todos la tienen que elegir. Que todos la tienen que elegir. Si tú dices sí, entonces te estás sometiendo a la ley moral universal. Si dices no, no la acepto, de allá para acá no, pero de acá para allá sí, entonces esa no es una ley moral universal. Construyo lo universal eligiendo. Y no siempre elijo lo mejor. Pero siempre debo pensar que eso que estoy eligiendo tiene que ser el constitutivo de lo universal, de lo que valga para todos. ¿Es o no es? Eso ya es otro asunto. Pero siempre va a tener que partir de allí, de la individualidad. Y si se dan cuenta, no es tan distinto de lo que diríamos si dijéramos hay valores universales. Sí, hay valores universales. Hay un Dios que establece cuáles son los valores universales. ¿Y luego qué hago con eso? Si no los cumplo, si no los realizo, si permito que aquellos hagan lo que hacen, en nombre de Dios.
Mejor establecemos nuestras propias leyes morales, individualmente elaboradas, pero con valor universal. ¿Cuál tiene más valor? ¿La ley moral establecida por Dios que no se respeta? ¿O la ley moral inventada por mí, pensando en todos, universalizándola y llevándola a ese proyecto universal? Se los dejo de tarea. Pero no siempre decimos sí, efectivamente, esa es la situación. Libertad absoluta. ¿Todos tenemos libertad absoluta? No. ¿Todos podemos elegir nuestras propias decisiones? No. ¿Todos podemos hacernos, menos hacernos cargo de lo que realizamos? No. Ustedes disculpen, pero de la mitad para allá, sí. De acá para acá, no. Sí, de hecho, la libertad absoluta ahí está. Que la acepte yo o no es otra cosa. Si no la acepto, lo único que estoy haciendo es autoengañándome. No es cierto. No, yo actué porque es que en la temprana edad de 5 años quedé completamente traumado y por eso los actos que realizo ahorita... Mala fe. Subtítulo: inconsciente freudiano. Ahí está la mala fe. No, nada de psicoanálisis. Eso es pura mala fe. Es querer quitarse la responsabilidad de la libertad absoluta y echarle la culpa al otro. Ese autoengaño, que es la negación de la existencia de la libertad absoluta, que de hecho ahí está, pero que no se quiere ver, es hacerme a mí comportarme como un objeto, nada más como un objeto. Las cosas son lo que son y no cambian. Las existencias tienen voluntad, libertad y racionalidad y actúan de acuerdo a eso. Si solamente soy yo efecto de causas, entonces solamente soy una cosa inerte. Y si niego la libertad absoluta, lo que estoy haciendo en realidad es asumirme como solamente efecto de causas. Entonces, elegimos aceptar ser absolutamente libres o no lo elegimos. No es lo mismo que decir acepto la libertad absoluta, sí o no. Eso no lo puedo aceptar, la tengo y ya. Lo que puedo aceptar o no es que eso sea así, exactamente así. Y si digo no lo acepto, ahí está la libertad absoluta, pero no la estoy aceptando. García Márquez lo diría en los siguientes términos: siempre es posible encontrar un culpable con tal de no serlo uno mismo. Esa es la mala fe. Él tuvo la culpa. Y siempre encontramos un culpable con tal de no serlo nosotros mismos. Aquí con Foucault, aquí sin Foucault. El ser en sí y el ser para sí. Ahí amontonado tenemos los objetos y sus características. Aquí amontonado, en la pura angustia, pretujado todo, ante la nada, tenemos al sujeto. Allá los objetos. Los objetos tienen esencia, ya están definidos, son inmutables, son idénticos a sí mismos, ya están delimitados y ya están limitados. Ya. No hace nada. Una piedra no se mueve de donde esté a menos de que alguien vaya y la quite. Si no, ahí se va a quedar. Se va a erosionar y igual que muchas personas. No se quita de donde está y nada más está erosionando hasta que alguien llegue y la quita y la pasa para otro lado, a cambio nomás de echarle la culpa. Del otro lado tenemos
En la otra esquina tenemos el ser humano con su existencia, su libertad. Es algo cambiante, es algo distinto siempre de sí mismo, no está definido ni está limitado. Quiera o no, así es la situación. Allá tenemos las cosas en sí. Aquí tenemos una cosa que no es en sí. Todas las cosas en sí, o sea, todas las cosas, objetos materiales, tienen esas características. Esas cosas en sí de las que hablaba Kant. Cosa en sí, el objeto separado completamente de la existencia humana. Bueno, no, Kant no hablaba de existencia humana, del sujeto que conoce. Esa cosa en sí que está allá, independientemente del sujeto que conoce, tiene esas características. Esta cosa que está aquí, que tiene todas estas características, es distinto completamente de aquello. Allá está el ser en sí, y aquí está el ser que tiene conciencia de sí mismo. Y por tener conciencia de sí mismo es un ser para sí, que se vuelve a sí mismo. Allá está el conjunto de seres estáticos e inmutables, y aquí está los seres en constante cambio. Siempre están llegando a ser algo distinto de lo que son. Allá tenemos el conjunto de cosas en sí. Y aquí tenemos la conciencia, la existencia, el ser para sí. Se juntan los dos y tenemos como resultado el mundo. ¿Y qué es el mundo? El mundo no es un conjunto de cosas en sí, independientes del sujeto. Desde Kant ya no es así la realidad. Desde Kant solamente podemos hablar de cosas en relación con el sujeto. Y esas cosas en relación con el sujeto se llaman fenómenos. Aquí le damos un salto desde Kant hasta Sartre, y entonces el mundo va a ser una elaboración de la conciencia humana. El mundo, la realidad. Cosas en sí, no. Cosas que son para alguien. Fenómenos que se aparecen, y esa conciencia humana que tiene un conjunto de experiencias es lo que va a constituir el mundo. Ese es el mundo. Todo lo que tenemos alrededor no son objetos en sí que existan por sí y que tengan una esencia. No es un conjunto de sillas, no es un conjunto de mesas, ventanas, no. Es un salón de clases, con todo el significado individual que tiene el salón de clases. No es una cosa en sí, es un fenómeno que se aparece ante cada uno de una manera distinta. Las cosas son guiadas por la ley natural. Y aquí hay necesidad. Lo que sucede en el mundo real sucede por necesidad. Y no hay de otra. Las cosas caen de arriba para abajo. Y ya. En el ámbito de la conciencia está lo contrario, lo contingente y lo posible. Lo que no tiene por qué ser así. Nadie dijo que tenemos que ser como somos. Y podemos ser de una manera distinta de la que somos. Allá no. Allá solo hay una forma de ser. La existencia concreta no puede ser explicada por nada. Aquí hay una explicación.
racional y una explicación que se nos va a dar según la ley natural y según la necesidad natural también. Aquí no hay una explicación de la existencia. ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos? ¿Y cómo somos? Cuando se los pregunten, la respuesta es: no hay una explicación. Porque querer explicarlo, esto es tratar de meterlo en leyes necesarias universalmente establecidas. Y ahí no nos sometemos, más que como objetos físicos del mundo físico. Pero no estamos hablando de nosotros en ese sentido. Las existencias no son objetos físicos en un mundo físico. Son personas con experiencia en su conciencia. Y eso no lo puede explicar la ley natural. Vivir es un hecho único para cada persona. Y otra vez, aquí estamos individualizando el asunto y lo estamos universalizando. Cada uno es distinto. ¿Cuál es la característica común que tienen todos los que son distintos? Esa, ser distintos todos. ¿Qué es lo que diferencia a todos los que son iguales porque son distintos? Eso, el ser distintos. Bueno, pero en realidad el mundo de cosas en sí es un caos absurdo. No tiene orden. ¿Quién ordena al mundo de cosas en sí que no tiene orden? ¿Quién lo ve y dice, yo teorein? No dice, yo veo con mis ojos y siento con mis manos. Dice, yo veo con la teoría que ya tengo y con la experiencia que cae dentro de mi conciencia para decir qué hay afuera. Allá, caos absurdo. Aquí, conciencia y fenómenos. Aquí ya le voy dando significado a las cosas que están afuera. Y solo con significado, nosotros lo que podemos hacer es construir un mundo. ¿Qué pasa si tenemos allá afuera una realidad de cosas desordenadas y caóticas? No sé qué hay, pero no hay un mundo para nosotros. Aquí tenemos la realidad de las cosas y acá tenemos la objetividad del fenómeno. Y otra vez, recuerden que aquí, cuando hablamos de objetividad, ya no estamos hablando de lo que está allá afuera, sino de lo que está aquí adentro, pero está adentro de todos. Eso es lo objetivo. Si no humanizamos el mundo, entonces no hay un mundo para nosotros. El mundo es la realidad y el conjunto de cosas una vez que lo hemos humanizado. Y entonces dividimos así la realidad. Ahí están las cosas, pero no nos interesan. Desde Kant no nos interesa. Y aquí están los sujetos. Y me doy cuenta de otra cosa. No soy yo el único sujeto que existe. Existen otros. Y si quiero ser buen solipsista, tengo que darme cuenta de que hay otros solipsistas allá afuera. Y si quiero ser buen egoísta, tengo que darme cuenta de que hay otros egoístas allá afuera. Y si soy un buen autista, bueno, ahí sí ya no tengo remedio. Ya no existe nadie más. Pero en tanto existencia, me doy cuenta de que existen los otros. Y tengo que ir acomodando todo a la existencia de los otros. Sujetos, existencias y libertad. Sujetos, aquí ya vamos en plural. Sujetos, existencias y libertades son los otros.
tan pesimista que esto ya no quiere funcionar. Mejor pasemos a algo más agradable. Dejemos atrás los dominios de la libertad de los demás, imposibles de realizar, y pasemos a mejor la muerte. La muerte es un absurdo. Otra vez, no lo podemos explicar porque no lo podemos tener en nuestro ámbito de experiencia. Igual que el nacimiento, no lo podemos traer a nuestro ámbito de experiencia. Entonces, simplemente son hechos. ¿Y eso por qué? ¿Quién sabe? Así es y ya. O lo aceptas o no lo aceptas. Si lo aceptas, qué bien, y si no lo aceptas, pues peor para ti, porque vas a tener que llegar a aceptarlo tarde o temprano. Y aquí, diferente de Heidegger, que diría que la muerte es una posibilidad. No, la muerte no es una posibilidad. Ahora sí, la muerte es una necesidad. ¿Por qué? Porque las posibilidades son las elecciones que yo hago. Las posibilidades son aquello que están al alcance de mi voluntad. Y todo lo que sale del alcance de mi voluntad, pero se tiene que realizar, eso es la necesidad. Y la necesidad aquí viene a ser parecido a la explicación por leyes sobre los objetos. Aquí me vuelvo una cosa. Ya no soy para mí, ni soy para otros. Una vez que llega la muerte, ya logré la definitividad de la no existencia. ¿Y ya para qué la quiero si yo lo que quiero es en la existencia? No, tenemos un hecho que así se va a dar. La muerte se va a dar y ya. No es posibilidad porque yo no la puedo elegir. Yo no la puedo elegir. Para morir no soy libre. Ni siquiera para decir, para matarme soy libre. No, para morir no soy libre. No entra aquí tampoco el suicidio. La muerte no es una posibilidad. La muerte no es una elección. La muerte, me suicide o no, va a llegar. Y si llega porque me suicidé, no va a llegar porque me suicidé. Va a llegar porque tiene que llegar. Ni siquiera el suicida se salva de él. Pero sí soy un libre mortal. ¿Te vas a morir? Sí, pero antes de, tengo libertad. Soy un libre mortal. Si la muerte es no ser, ya la hemos vencido una vez, el día que nacimos. Para que vean quién le encendía los puros a Sartre. Nada más y nada menos que el Che Guevara. Conclusiones del curso. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. ¿Ven? Regresamos al pasado. Y actualizamos el futuro. ¿Y entonces qué nos queda? La vida es absurda, la muerte es absurda, el nacimiento es absurdo. Pues nomás la vida. No se ha inventado nada mejor, solo la vida.